Bien, hola con todos, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien y continuando con el curso de hoy, recordaremos algunos temas importantes que ya se venía abordando y para ello haremos un breve repaso de los temas anteriores que se ha venido avanzando para poder desenvolver en este curso de hoy eh, estos vehículos de segunda y tercera etapa. ¿Ok? Entonces, para ello necesitamos recordar algunos fundamentos que, en resumen, lo voy a realizar para tener en cuenta, las definiciones de temas importantes que va a ser necesario en la implementación de los vehículos de esa tercera etapa, ¿sí? Entonces, ah, tenemos aquí, vamos a ver, bien. Habíamos comentado de que los vehículos o los lanzadores están regidos bajo fundamentos físicos y matemáticos, entre ellos la segunda ley, primera, segunda ley de Newton, ahí mismo las ecuaciones de Chbosky, de Dirac, etc. ¿Sí? Entonces, por los principios de acciones y reacción, habíamos comentado sobre estas ecuaciones. A partir de estas ecuaciones, de principios de acción y reacción, podemos obtener ecuaciones de las cantidades de movimiento y las ecuaciones de Chbosky bajo los principios de conservación de movimiento. Entonces, obtuvimos una dinámica muy importante donde se relacionaba la variación de las velocidades y la variación de la masa, así como el impulso específico, el empuje y los movimientos de inercia, ¿sí? Los impulsos específicos. Los impulsos específicos se relacionaban luego con los empujes, ¿sí? Y a su vez, las velocidades de escape eran esas velocidades de expulsión de gases que se originaba al momento de realizar el quemado del combustible, ¿sí? Bien, entonces, regido bajo estos fundamentos, ¿sí? Es importante analizar cómo luego eh, realizamos ciertos cálculos, ejemplo de composición química en el motor, luego las variaciones de la tobera, de la garganta y etc. Bajo estos principios, justamente las ecuaciones en las que van a depender más adelante estas fuerzas de empuje, por ejemplo, que van a depender de la cantidad de masa que uno va colocando. Entonces, esa cantidad de masa que uno va desarrollando siempre va a ser variable, ¿sí? Pero nosotros queremos alcanzar los empujes necesarios para poder hacer que despegue el vehículo, ¿sí? Y a su vez estará relacionado por el área de qué, de la tobera, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ir ajustando. Lo normal y lo recomendable siempre para tener una proporción, por ejemplo, si uso, sería de 1 a 2, ¿no? Por ejemplo, si tengo un diámetro de tobera, en este caso, de una tobera de 8 centímetros, entonces lo normal de mi tobera para tener un buen impulso tendría que ser entre 3 y 4 centímetros, ¿sí? Casi el 50% y un poco menos. Entonces, en base a ello, uno podría ir ajustando.
Ahora, será importante también considerar estos parámetros o estos comportamientos en cuando tenemos vehículos de primera, segunda, tercera etapa. Ok. Entonces, hay un tema donde, si bien es cierto, nosotros podemos replicar los mismos parámetros eh, en la primera y en la segunda etapa para no tener una complicación, la aparición de la aplicación, por ejemplo, del combustible, ¿no? Pero eso va a depender eso va a depender de la implementación que uno va realizando. Por ejemplo, yo puedo usar una composición de combustible líquido y sólido. Entonces, en la primera etapa podría usar eh, un combustible de tipo sólido, ¿sí? Y en la segunda etapa se puede usar una combustión de, de combustible líquido, ¿sí? O un motor de combustible líquido. Entonces, si yo uso un motor de combustión líquida, entonces en la segunda etapa va a ser diferente. O sea, tanto los impulsos específicos y los empujes van a tener que variar, ¿sí? Em, bueno, a ver, vamos a ir abarcando aquí antes de pasar a los y analizando aquí un poco los comportamientos que habíamos explicado anteriormente para un motor de combustión sólida, un propulsante sólido. Generalmente usamos mezclas de combustible sólidas. En este caso puede ser nitrato potásico, azúcar, nitrato de amonio, etcétera. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó aquí? En un motor de combustión líquida podemos usar, por ejemplo, oxidantes en estado líquido, como el oxígeno líquido o metano, ¿sí? Una composición de estas dos que pueden darnos una determinada reacción y generalmente estas se pueden usar para hacer ciertas separaciones, ¿sí? Ahora, la complejidad en desarrollar un motor de combustión líquida es alta. Necesita materiales, mm, materiales bastante, digamos, robustas, a su vez especiales, de estos materiales especiales que hace necesario en turbobomba, por ejemplo, para realizar la licuación o el impulso o el empuje de determinados combustibles al prequemador y etc. Entonces, una de las opciones es usar propulsión híbrida con, con tanto el motor que tenga una combustión sólida, sí, y líquida. Por ejemplo, el GISA 3 está diseñado para poder ir aplicando eh, tanto en la primera etapa del central, em, combustión tipo de propulsión sólido y luego en los pequeños motores líquidos, ¿sí? Esto por la inexperiencia todavía en la aplicación de este tipo de motores, ¿sí? Pero en algunos casos de los lanzadores, en la primera etapa pues, se puede usar con motores de propulsión sólida y aquí de propulsión líquida, ¿sí? Y viceversa también. Ahora, eh,
un poco explicando en este punto respecto a los motores de tipo sólido. Tener en cuenta de que en las primeras etapas no habría ningún problema aplicar los de motores de tipo de combustión sólida, sí, de propulsión sólida, em, porque podemos nosotros colocar anillos y separaciones para luego reencender la segunda y tercera etapas, sí, mediante su inhibidor. La combustión es de tipo sólida, generalmente a veces no son fácilmente controlables o no se puede realizar cierto control bajo cuando está en una etapa de quemado de combustible, ¿sí? Porque alcanzan ciertas temperaturas altas y el consumo del combustible es bastante tosco y drástico a diferencia de los motores de combustión líquida. Ok, un detalle que yo quería recomendar en el tema de la preparación del combustible y las proporciones. En cuanto más oxidante vamos colocando, eh, el, el quemado del combustible será más eficiente, ¿sí? Pero podemos alcanzar altas temperaturas. Ojo, eso que implica que puede afectar a la estructura del vehículo. Lo normal en la composición de los motores de combustión sólida, la aplicación es de 60 o 30 por 65 a 35% por 60 a 30 y 10% de hierro, óxido de hierro, ¿sí? Em, ahora, en estos detalles uno tiene que ir buscando también el cocido, si realmente es suficiente para alcanzar el impulso o hacer un empuje y superar las fuerzas gravitacionales. Cuando el combustible tiene menor oxidante, hay excesivo expulsión de gases o de humos oscuros, a diferencia de aquellos motores de combustión sólida o la composición de los motores o la composición química del sólido, em, cuando, cuando tiene mayor oxidante, el decir la expulsión de gases o el humo es más blanquecino, más puro, y eso puede generar mayor eficiencia para el empuje del vehículo. ¿Ok? Eh, en el caso del uso del hierro, es recomendable en las primeras etapas usar en cantidades pequeñas y puede también acelerar, acelerar la reacción del quemado del combustible. Es decir, agregar un óxido de hierro, una cierta cantidad de 25%, por ejemplo, en la primera etapa, podría acelerar, podría acelerar ese quemado de combustible, pero eh, de repente hay que tener cuidado con la resistencia de determinado material si en ese porcentaje está soportando lo normal. Entonces, lo ideal siempre es hacer múltiples pruebas si realmente los materiales que se está usando soportan esa composición. ¿Sí?
Entonces, generalmente en las pruebas que nosotros hemos estado realizando era justamente eso, ver esos detalles, ¿sí? Ver de cuánto resistía y si en lo más breve realizaba los impulsos. Para ello, voy a compartir aquí las pruebas. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Sí se observa mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, vamos a detener aquí. Ok, en este momento, 75. Bueno, aquí se observa una prueba del primer combustible cuando esta tiene un 60% de oxidante. Si observamos de manera detallada, el encendido demora un poco y el consumo siempre intenta desaenar. Eso quiere decir de que el oxidante y el hierro, ah, puede existir o bueno, no puede, sino existe una mayor cantidad de azúcar en la cual hace, ¿sí?, que en ciertos puntos existe una cierta demora de quemado de combustible. Y vamos a observar en la siguiente, para un mayor de esta mayor combustión, que es muy acelerado y el consumo de frenado del quemado es más acelerado que el anterior. Y podemos observar que aquí, en este punto, aquí, la anterior, que tiene una composición de un 60% de oxidante y un 35% de azúcar, 5% de hierro, óxido de hierro, podemos observar que la composición es más oscura, ¿sí? Y hay mayor cantidad de combustible ahí desperdiciándose, ¿ok? Que no se está consumiendo y hay partes que sobrantes, entonces que no se han quemado. Eso es, eso que implica, eso implica que puede existir pérdida de eficiencia en el impulso y en el empuje del vehículo, ¿sí? A diferencia de la derecha, el consumo ha sido mayor, no podemos usar mucho y el consumo es más claro y se puede observar como una zona más lechosa, lechosa blanca, ¿no? Donde posee un poco mayor de oxidante y el consumo ha sido mejor y más eficiente. Eso implica de que vamos a tener un mayor empuje y impulso, ¿sí? Bien. Ahora, cuando abro o voy comentando las pruebas, generalmente uno va realizando las pruebas y bueno, por ejemplo, vamos a ir observando aquí, yo no sé si antes les he ido mostrando, pero vamos a ir observando aquí. Em, Uno puede usar sensores, también pequeños tubos de un determinado metal. Por ejemplo, en nuestro caso hemos usado acero con determinadas, con, ¿cómo se llama?
con determinado espesor, por ejemplo, 2.5 milímetros, aquí usamos, para ver qué tanto soporta, por ejemplo, en el quemado aquí del combustible. En un momento que se observa el quemado del combustible, hay que observar ahí, por ejemplo, el soporte. Esta prueba se probó para un solo 70%, pero podemos observar ahí que aparece una llamarada en la parte inferior al momento de finalizar la prueba de combustible. Eso va a suceder porque hay una alta fricción. Ojo, en esta parte eh, uno puede ir probando, incluyendo algunas gargantas, sí, que ahí también afecta una alta fricción, ¿sí? Para ver el empuje luego, ¿sí? Ahora, en el menor tiempo posible, si nosotros observamos, al menos debe originar un determinado empuje, al menos de ciertos centímetros, para, para ver si es que gana fuerza con el bajo porcentaje, o al menos cuando se deja suelto el motor aquí en fase de prueba. Realmente uno puede usar también bancos de prueba sujetados a determinadas fallas y etcétera. Ahora, algunos de ustedes tal vez hicieron pruebas en determinados, por ejemplo, algunos usando bueno, materiales, no sé, aplicándoles, algunos usan empotrados en determinados bancos de prueba, o algunos que usan de manera casero también, de repente usando rocas, etcétera, para poder mejorar. Pero en todos estos puntos, generalmente uno siempre tiene que ir colocando tantos sensores y observando la resistencia del material. ¿Sí? Ahora vamos a observar aquí en un menor tiempo posible lo que nosotros queremos ver luego. Por ejemplo, aquí, cuando se hace pruebas, lo que queremos ver en otro escenario un poco de mayor, subiendo mayor porcentaje, queremos ya observar qué tanto va ganando el impulso, ¿sí? Ahora, estas pruebas generalmente aquí cuando ya uno va probando, soltando y no sujetado, hay que ir observando el, hay que ir observando si es que el motor va ganando empuje, ¿sí? Bueno, para mayores cantidades de combustible, obviamente va a ser diferente a usar con pequeñas cantidades. Pequeñas cantidades, obviamente, el empuje va a ser muy fácil y despegar el vehículo. Pero cuando uno usa con grandes cantidades de combustible, hay que ir observando si sin esa gran cantidad de combustible va superando esas temperaturas. Ahora, el desperdicio del vehículo, del combustible, siempre ahí tener cuidado, porque como habíamos comentado, en las diferentes pruebas que uno va realizando, ¿sí? Aquí, en las diferentes pruebas que uno va realizando, em, tiene que ir observando esas eficiencias y también que la parte estructural está correctamente o si está trabajando de manera eficiente, ¿sí?
En la primera etapa, si sucede, por ejemplo, o no sucede esos empujes necesarios, entonces la segunda etapa pues, va a ser lo mismo, ¿sí? No va a funcionar. Ni la tercera. Entonces, al menos en la primera etapa, eh, tener una eficiencia y un mayor empuje. Por ejemplo, aquí el vehículo que nosotros probamos ya, despegando el vehículo, alcanzando ciertas altitudes. Entonces, a partir de aquí, ya uno puede ir implementando. Ahora, em, siempre uno cuando va, por experiencia, lo digo, cuando uno va probando, por ejemplo, con bajas cantidades de combustible, es más fácil manejable, sí. Uno puede manejar fácilmente, como por ejemplo estos eh, o estas personas que fabrican pirotécnicos, por ejemplo. Ellos usan combustibles pequeñísimos, de pocos combustibles, lo cual es fácilmente manejable, pero que pueden alcanzar bajas altitudes. Yo creo que alcanzan hasta 40, 50, 40 metros, que alcanzan máximo. Pero pues, trabajar con un poco más mayor de combustible, ahí hay que ver la eficiencia que tiene que ser aún más precisa y para ello hacer múltiples pruebas, porque estamos hablando con mayores masas y la propia masa sumada o multiplicada con el campo gravitacional, hay una fuerza que ejerce y que es mayor a cuando uno tiene pequeñas o maneja pequeñas masas. Entonces, superar esa fuerza que está ejerciendo, ahí tenemos que requerir tanto la garganta, la tobera. Y otro asunto es en el tema de los granos. Por ejemplo, aquí diseñar de que bueno, en cuando tú trabajas con pequeñas cantidades, no habría ningún problema de que uno pueda hacer una estructura del motor compacto, ¿sí? Sin la necesidad de hacer agujeros en el centro. Pero ya cuando uno va trabajando con grandes cantidades o volúmenes de combustible, entonces necesariamente aquí vamos a tener que crear cámaras de combustión. Entonces, ahí dejamos espacios huecos en el centro para ir quemando y que los gases vayan acumulándose y esos gases al final vayan generando un empuje suficiente y que la masa se distribuya y se consuma lo más acelerado posible y de esta manera apoyar a que se cree un mayor empuje, ¿sí? Bien, entonces una vez resuelta las primeras etapas esto, en la segunda etapa, bueno, se puede replicar tal vez con unas menores cantidades. Ojo, cuando trabajamos primera, segunda, tercera etapa de vehículos, considerar de que vamos a trabajar con mayores fuerzas interactuantes, por ejemplo, fuerzas gravitacionales que van a ir en contra, ¿no? Es decir, suma de masas de la primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Entonces, es complejísimo uno o sea, el mismo uno que quiere realizar ya construir un cohete de dos o tres etapas, o sea, primero resolver primera etapa. O sea, entonces, si uno resuelve la primera etapa, puede ascender a desarrollar una estructura de segunda etapa y luego sucesivamente tercera etapa y así, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay vehículos como por ejemplo Starship, les basta tener hasta primera, segunda o tercera etapa, segunda etapa de combustible. Luego
ya el carga útil sus propios combustibles pequeñísimos. Entonces, dos etapas es suficiente que uno puede alcanzar altitudes suficientes para ir colocando cargas útiles. Pero de repente también usaremos gran cantidad de masa. En algunos casos, por ejemplo, la mayoría de los vehículos estamos hablando de toneladas, o sea, solo el, el Rocket Lab que tiene 10 y entre 16, 17, 18 metros de longitud, con el combustible y las cargas útiles, aproximadamente alcanzan hasta los 8, 5 o 8 toneladas. Entonces necesitamos un motor sumamente eficiente para, y no solo un motor, generalmente estos vehículos usan entre 4 5 vehículos, disculpas, entre 4 5 motores para realizar o hacer ese levantamiento de esa o superar esas fuerzas altas y las masas, estamos hablando de toneladas, hablamos de 5 o 8 toneladas multiplicado por la fuerza gravitacional. Entonces, ahí es un tema que resolver, ¿sí? Y lo cual, y hay que ser consciente de que los, los, mm, los combustibles sólidos ahí no van a ser casi tan eficientes. Siempre hay que darnos apoyo de, de los motores de combustión líquida, ya que estas pueden ejercer mayor empuje, ¿sí? Con el determinado composición que se pueda usar. Por ejemplo, para levantar los transportadores aproximadamente que pesaban en todo algo de 15 toneladas, eh, yo creo que hasta más, este, se tenía que usar dos, dos combustibles gigantes de combustión sólida en sus dos, en los costados y en la parte central usar como cuatro motores superpotentes, ¿no? O sea, R25, que, que solo así podía levantar esas altas masas que se y pues los motores de combustión sólida eran solamente como soporte para que apoyen a los motores de combustión líquida. En lo cual ahora, por ejemplo, sus SpaceX, que usa netamente combustión líquida porque sus motores son más potentes y de mayor eficiencia, en la cual ya no es necesario usar apoyo o soporte de los motores de combustión sólida, ¿sí? Entonces ya solo se trabajan. Y como observamos, ellos usan eh, algo por ejemplo, solo el Falcon, me parece que usa algo de 6 motores. El, el motor de Super Heavy, es algo 32 motores. Parece que es como que y cada motor del Raptor tiene un empuje algo de 32.000. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, esto es de combinaciones. Vamos a ver aquí motores. Por ejemplo, acá tenemos los R8, que esos son motores, bueno, multiplicados muchos de estos motores para empujar determinadas masas. Generalmente en estos tipos de motores
motores usados como, en algunos de ellos que son usados hidrógeno líquido, oxígeno líquido, como oxidantes, metano líquido, oxígeno líquido, en este caso para el tema de los motores de Raptor, y para otro tipo de motores como el queroseno y oxígeno líquido. En este tipo de motores generalmente siempre han sido usados por los motores Merlin, por ejemplo, fueron usados queroseno, y los motores RD-180 de los rusos, ¿no? Los rusos que siempre están usando este tipo de motor. A ver, no sé si por aquí coloqué la... Ah, ya está. Uy, bueno, o sea, aquí un motor de Raptor, tiene 2.3 meganewton de empuje, o sea, que puede empujar fácilmente 230 toneladas, ¿no? Este es aparente ya, o sea, más 200 toneladas, pero, o sea, y aún así no es suficiente para un solo motor, para ratos, entonces yo tengo una equivocación. La masa del superhelio, y, o sea, yo supongo que es 4 o 5 veces más, o sea, multiplicado y está más, en gran cantidad de toneladas que uno. Y un motor no es suficiente para, para, para levantar el, el Super Heavy, pues, necesitan gran cantidad de motor, ¿sí? Entonces, ahí imaginemos la gran cantidad de masa y peso que uno tiene que levantar. Entonces, no es tan trivial, ni es fácilmente trabajar con el tema de los lanzadores y poder levantar determinadas masas, ¿no? Sí. Entonces, en los cohetes experimentales, pequeños cohetes experimentales, también, o sea, se tiene determinadas masas, y es solo el hecho de tener, por ejemplo, un vehículo en nuestro caso, por ejemplo, un vehículo que tenía el primer GSAT de 80 centímetros, de lo que estamos hablando pequeño, pues tenía algo de 10 kilogramos, casado con la masa. Y el GISA 2 ya esto se duplicaba, algo de 25 kilogramos, me parece, y hasta más, o sea, hasta 30 kilogramos por ahí. Y, y para el GISA 3 se va multiplicando, entonces es como ya tener un costal un saco de azúcar, levantar con los motores, con los propios motores que no tiene, ¿sí? Entonces, buscar la eficiencia, buscar la eficiencia de los motores y el empuje, y, y todo ello, pues, es un reto que uno tiene que trabajar siempre. Bueno, de entrada estoy ya no comento mucho de motores. Bueno, algunos me comentaron de que podemos usar motores plasma, motores de impulsión electromagnética Eh, bueno, yo soy un poco crítico en esa parte, porque los motores plasma y los motores otros eléctricos solamente funcionan y son eficientes en espacios ya por ejemplo, o ya en espacios vacíos, por ejemplo, para viajes a Luna, Marte, otros planetas, ¿sí? En el espacio vacío se comportan muy bien, pueden tener una gran cantidad de empuje, pero empuje vectoriales, generalmente horizontales, ¿sí?
pero verticales, no creo que sean tan eficientes, ¿sí? No, por eso es que muchas empresas, algunas empresas que han estado desarrollando para intentar usarlos en los sus cohetes, no ha sido tan eficiente porque que hablamos de empuje. Entonces, por ejemplo, motores plasma no necesitas tener una tobera amplia para hacer una expansión de gases y tener un mayor empuje. Pero los motores plasma, estos tipos de motores, no necesitas tener toberas. O sea, tienes inclusive, por ejemplo, los motores Aerospeaks que vi usan una configuración de estos tipos de motores para generar un determinado empuje en el centro, un cono, y por los anillos de los costados salen esa expansión de gases, lo cual y ganan un alto empuje, pero solo en las direcciones vectoriales, horizontales, ¿sí? Y verticales, solo es un punto, en una dirección a un punto. Entonces, si bien es cierto, estos tipos de motores son buenos y eficientes y menos contaminantes, sí, pero para hacer empuje de grandes cantidades de masa no son tan, no son tan eficientes. Bueno, ¿no? Es que se realiza una configuración similar a los motores tipo Raptor, donde puedan tener una expansión de gases mayor, pero bueno, ya no estamos hablando de gases, no estamos hablando, por ejemplo, de basado bajo impulso de iones, lo cual, de acuerdo a mi análisis y que he estado analizando, son muy buenos en espacios vacíos, como ya cuando estén en el espacio. Por ejemplo, el Starship puede ser implementado, o el Starship ya de la segunda etapa, por ejemplo, sí puede ser usado estos motores eléctricos de plasma para desplazarse en el espacio y hacer su viaje a Marte. En esos casos sí pueden ser usados y yo creo que sí pueden ser eficientes porque pueden ganar capacidades, ¿sí? Pero para usarlos en tierra y levantar grandes masas, yo creo que también necesitaría eh, gran cantidad de energía, igual tendrías que necesitar material, se necesitaría material para hacer propulsión electromagnética tan eficiente. Y los motores de efecto High, por ejemplo, genera grandes movimientos y crear iones. Yo creo que el material para hacer un empuje bastante para grandes masas, no creo que haya suficientemente algunos o ciertos materiales que soporten. Aunque, bueno, habría que, habría que ver a una empresa que desarrollen esto y pues sea más eficiente, pero la inversión es grande. Bueno, entonces, con esto, ¿a dónde voy? Realmente sí se puede usar otro plasma para las terceras etapas. Por ejemplo, en la primera etapa yo podría usar, por ejemplo, con motores de combustión líquida sólida. En la segunda etapa podría usar líquida. Y en la tercera etapa pues, podría usar motores de plasma, motores de iones, ¿sí? Yo creo lo cual esa sí sería una elección. Bueno, las divisiones de las primeras y segundas etapas, bueno, justamente aquí donde les comentaba que en la primera etapa uno puede usar, si usa combustión líquida con gran cantidad de masa, lo cual sí se reducirían ciertos costos, y aunque uno usa motor de combustión líquida con combustión completa, con ciclo de combustión completa, por ejemplo,
podría ahorrarse bastante y usar aquí líquida y aquí usar, por ejemplo, plasma. Tercera etapa. Colocación de carga útil. En la colocación de carga útil se puede realizar hasta bajas altitudes. No había ningún problema en bajas altitudes aplicar estas primeras y segunda etapas, eh, solo cargando pequeñas cantidades de carga útil, ¿sí? Eh, y no había solo el tema de ganar, por ejemplo, de hacer un buen control para los encendidos y las separaciones y que estas estén adecuadas, pues sí, sí funciona. Ok. Ah, aquí, por ejemplo, este tipo de vehículo tiene tipo retropropulsor en los costados parecidos al GZ2 que tenemos nosotros. En las aletas, bueno, aquí una configuración de aleta completa de tercera etapa. Primera etapa aquí, segunda y tercera etapa. Esta les mostraré un poco la parte del este que seguía diseñando. Aquí para el GSAT, desarrollándose un vehículo para dos etapas. El motor en la primera etapa aquí líquida, no, sólida y sólida, ¿ok? Bien, vamos pasando entonces a ver unos ejemplos aquí en los que se estaba trabajando. Por ejemplo, en el GSAT 2. En el GSAT 2 usados, por ejemplo, aquí, ¿saben? Un momento, por favor, se me detuvo aquí. Ahí está. A ver, a ver. Ok, entonces para el GISA 2 desarrollado, eh, eh, tiene un motor de combustión sólida, ¿sí? Y también agregado motores de combustión sólida, pero en los costados para ayudar o darle un soporte en seguir alcanzando ciertos objetivos. Ahora, hay un detalle. Em, y lo cual nosotros justamente tuvimos esa experiencia que hemos estado implementando. Bueno, inicialmente el diseño se desarrolló. Luego hemos tenido que sacar estos dos profesores. ¿Por qué? Porque uno nos causaba mayor fuerza gravitacional o peso innecesario cuando solo el centro iba quemando el combustible. Porque no era lo suficientemente para el tamaño y el combustible que se tenía, que no era tan eficiente, no era tan necesario ir colocando primero aquí combustible. ¿Sí? Entonces la otra opción es lo siguiente, encender los tres al mismo tiempo, ¿sí? Los tres motores, en la cual ahí podría apoyar a poder ascender un poco más los tres, ¿sí? Nosotros inicialmente hemos estado trabajando en parte de recuperación completa, ¿sí? Es decir, encendemos la central y luego, ya cuando va cayendo, lo encendemos. Ok,
lo cual está en nuestros planes y seguir trabajando en ello. Pero el problema que hemos estado teniendo es en la parte de eficiencia del combustible, que el combustible sólido, o sea, mientras no se va consumiendo el combustible y hay combustibles innecesarios y lo cual pueden desestabilizar, entonces si no tenemos combustible eficiente, esto mm, o sea, no va a ser tan eficiente. Es decir, prácticamente, pero entonces la otra opción es vamos. Entonces vamos a encender los tres y vemos cómo se comporta y cómo controlamos, porque hay un detalle aquí. Si estas no están trabajando, no están trabajando y no tienen un control adecuado, ok, no tienen una estabilidad adecuada, entonces el vehículo podría desviarse fácilmente, es decir, la masa de esta podría perturbar a que la trayectoria siga su curso. ¿Sí? Ok. Entonces, hemos estado trabajando en la parte de la estabilidad, haciendo, como les he mostrado en inicio, haciendo primero pruebas de resistencia de material, la eficiencia del motor para cada uno, ¿ok? Para esta cantidad de volumen y para esta cantidad de volumen. Entonces, ese es un trabajo que se ha venido realizando y que se viene. Bueno, lo cual estamos en la fase de culminación ya de estas pruebas. Ahora último vamos a hacer unas pruebas de nuevo de relanzamiento nuevamente, ¿no? Ya con las pruebas que se han venido realizando. ¿Sí? Bien, entonces esos son los detalles que voy compartiendo con ustedes, considerando cuando ustedes pretenden trabajar con dos propulsores más agregados. ¿Sí? En la parte de la ojiva, bueno, ahí no hay ningún problema. La carga útil o con activación de la aviónica, pues, no habría ningún problema. Recuperación, esta parte, siempre recomendamos, aquí voy a mostrar lista lateral, lista lateral. No sé, y se ha puesto como. La colocación de la apartaviónica, sistema de control o con computadora a bordo, que estaría colocado en esta parte siempre, aislar, ok, de el cuerpo, donde se encontraría también los motores, porque de repente falla esto, entonces al menos recuperamos esto, ok. Entonces aislado siempre hay que aislar esa parte. Aquí no hay ningún problema. Centro de masa, centro de gravedad, siempre y teniendo en cuenta. Primera etapa, a lo que observamos aquí. Segunda etapa, uno puede ir colocando pequeños motores, lo cual mostraré aquí en el GISAC 3, que se trabajando, por ejemplo. ¿Está? Este de aquí. En el GISAC 3, bueno, igual la estructura de nuestros cohetes siempre tienen colocados, si seguimos insistiendo con eso, uno para ganar altitudes y otro para intentar hacer recuperación bajo los retropropulsores. ¿Sí? Bueno, am, motor colocado en la primera fase, motor colocado en la segunda fase. Dos etapas con computadora a bordo
y pequeña carga óptica. ¿Sí? Vista, esquema 3D, de esta forma. Separaciones anillados en este punto, para equilibrar, motor colocado, y aquí pequeños motores y aletas aerodinámicas para mantenerse estabilidad. Siendo 45 metros de apogeo, muy bajo debido al cerdo de la inestabilidad. Bueno, vamos a ver aquí, grabado, motor colocado, agujero vacío, ¿sí? Centros de gravedad, centros de presión, aquí, centro de gravedad, centro de presión, puntos lineales para ir definiendo. Un ojiva aquí, un ojiva tipo cono, aletas aerodinámicas colocados en la segunda etapa. Aletas aerodinámicas, primera etapa, aletas puede aumentar. También uno puede hacer configuración, aletas para ganar mayor estabilidad y alcanzar mayor altitud. En este de aquí todavía está en desarrollo. Bueno, generalmente por ahora no tengo la parte, no tengo la computadora secundaria en la que el diseño del satélite, por ejemplo, creando carga útil colocado con segunda etapa, quedaría algo así. Sí, sí. Carga útil colocado en esta etapa, segunda etapa aquí, primera etapa. Sí, sí. Vamos a ver. Mejor. Ahora, la estructura que uno puede ir variando para ganar mayor altitud, por ejemplo, aquí. Ahora, ¿por qué aquí alcanzamos mayor altitud? ¿Sí? ¿Por qué alcanzamos mayor altitud? Aquí, la parte de los propulsores son un poco más pequeños, más largos, que no afecta mucho a la parte aerodinámica, ¿sí? A diferencia de que es un poquito mayor y un poco menos. Entonces, un motor, aquí un motor diferente que puede alcanzar un poco más de altitud. También uno puede ir colocando motores de mayor eficiencia, pero hay que ver esa eficiencia. Aquí, vamos a observar. Yo creo que aquí, bueno, este todavía es inestable, ¿sí? Este todavía es inestable porque tengo aletas, primera, segunda, lo cual sí podemos tener altitudes siempre para alcanzar, pero teniendo aletas aerodinámicas aquí y aletas aerodinámicas aquí, si no están haciendo función las aletas aerodinámicas, de repente poner esto estático. Bueno, aquí en los software, aparentemente esto es dinámico, ¿sí? Entonces, si ponemos estático, puede no alterar demasiado. Entonces, puede mantenerse estable, pero como tenemos dos, que este se mueve y este se mueve, puede originarse inestabilidad. Entonces, no nos calcula la. El siguiente ejemplo es esta. En este tipo de ejemplo, voy a mostrar aquí. Vista lateral. Si nosotros observamos, las aletas aerodinámicas están divididas para la primera etapa, segunda y tercera etapa. Aquí tenemos un
vehículo de peso. Primera etapa, un determinado motor, aleta aerodinámica, casi pegado a la segunda etapa, aleta aerodinámica, casi pegado también, y tercera, casi pegado, centro de gravedad en este punto y centro de presión en este punto. Tres motores liados, separados, pero con aletas aerodinámicas casi pegados. Recuperación en este punto y carga útil que es por ir colocando. Acabado, en el acabado podemos tener ahora de esto. ¿Sí? Bueno, pareciera que la aleta es demasiado, ¿no? Pero eso origina estabilidad, o sea, tiene que ser así, porque uno va quitando. Y aquí podemos alcanzar 477 metros con este tipo de motor. Y aquí, en en el vehículo aquí desarrollado, podemos observar en la parte de sección, la garganta es pequeñísimo, ¿sí? La garganta, expulsión de gases es pequeña. Entonces aquí el motor, pues, tiene una configuración. Saber, tiene separación general, diámetro exterior 1.9, diámetro interior 1.8, longitud 7, espesor de pared 0.05, 1.8 centímetros, espesor, no, cartón. Bueno, yo podría cambiar aquí por un material. Vamos a ver, quitar aquí. 477. Bueno, digo lo mismo. Ok, ahí tenemos. Igniciones. Cluster, ubicación de la masa, centro. Ok, entonces aquí la garganta es pequeñísima. Es, ok. Entonces este vehículo, con una configuración de este tipo, puede alcanzar 470. Tenemos tres motores, ¿sí? Para tres. Sí, bien. Ok. Bien, entonces, esto sería igual una configuración en la que ustedes pueden ir trabajando en esta parte, en la primera, segunda, tercera etapa. Entonces, sí, se mostró aquí que este tipo por ejemplo, tiene tres motores para tres etapas. Aquí tenemos para dos etapas, ¿ok? Tenemos motores aquí. Entonces, pero siempre la recomendación, aparte de la estructura, sí, siempre la recomendación es que primero que funcione bien la primera, sí, primera que funcione bien. Entonces, realicen la configuración primero, porque es un vehículo que funcione bien las primeras etapas, que funcione muy bien, que tenga una buena estabilidad. Pueden probar con pequeños propulsores más o también probando eh,
aquí probando con pequeños motores como se mostró, haciendo las pruebas, tanto estático, tanto o donde estén sueltos. ¿Sí? Entonces, vamos colocando pequeños motores, vamos probando. Eh, y de esta manera ir viendo la, la eficiencia de los motores, la estabilidad del vehículo y alcanzar altitudes al al menos bajas altitudes suficientes, dependiendo de la cantidad de motor que uno va a probar. Entonces, como les comentaba, probar el motor solamente el motor. Si no quieren dañar el vehículo completo, iniciar probando los motores, como ya les había mostrado en las pruebas que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Pueden usar estructuras con cartón comprimido, fibra de carbono o metal metalizado, ¿no? Metal con garganta, pequeña garganta para que puedas expulsar los gases a un agujero en la parte central que les va a dar, puede dar una mayor eficiencia en porcentajes y variantes. Porcentajes sí, siempre hay que ir variando, sí, siempre hay que ir ajustando. Por eso uno tiene que ir, bueno, como les comenté, el porcentaje siempre 65-30, 30-35. Ok, eso es lo normal. Pero en cantidades, no cuando va colocándome, de repente quiero colocar un motor de, de 10 centímetros o de 15 centímetros. Entonces, en ese entra un poco más de combustible, ¿ok? Entonces, como interesa un poco más de combustible, el porcentaje puede ir colocando funcionando, pero ir probando si ganamos, si ganas eficiencia y hay una mayor cantidad de empuje, ¿sí? Ok, entonces, mm, entonces jóvenes, hasta aquí hay alguna consulta de alguien, o una consulta, o finalizamos con la- Disculpe, profesor. Sí, de una. Disculpe, profesor. En cuestión en esos diseños ya así prácticamente ya como un prototipo, en las cuestiones de las primera y segunda, en las separaciones de las etapas, con, eh, ¿cómo es las separaciones de las etapas en ese sentido? Para que no se pueda mezclar o sea, no se pueda los componentes combinar o el mismo hecho de los diferentes motores, ¿no? En Ujú. cada etapa. ¿Cómo es Ok, la separación? sí. En esta parte, la separación tiene que ser, siempre con los anillados. ¿Sí? Hay que colocar anillos, por ejemplo, en la finalización de esta primera etapa. Vamos a ver aquí el ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. A ver aquí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el primer motor que se encuentra aquí, y hay unos anillos que al culminar, al finalizar esta combustión de la primera etapa, finaliza en este punto. Entonces, como hay unos anillos aquí, ya no dejan pasar más, ¿no? Finaliza ahí, ¿ok? Estos anillos podrían ser, por ejemplo, maderas, anillos de
con madera, puede ser con tipo acerados, o podría, ah, bueno, también puede ser acerado, sí, acerado. Ahora, el peso en el tema de los acerados es mayor. Entonces, uno puede usar, por ejemplo, maderas o de aluminio, ciertos bloques de aluminio o materiales aislantes como arcilla comprimida, ¿sí? También liviana podría ser para que finalice la combustión en esta parte, ¿sí? Y luego, en una parte dejamos un poco de vacío, donde en esta parte se puede ir colocando un sistema de control o un sistema actuador para desprender esta primera etapa, ¿sí? Desprendemos la primera etapa. En algunos casos, uno puede ir prendiendo, ¿sí? No puede desprendiendo la primera etapa o puede mantener, pero en este caso, al solo reencender, hacer un encendido mediante un actuador, expulsar la primera etapa, ¿sí? Y esta segunda etapa ya inicia con el encendido del motor. Entonces, de igual manera, un anillo en cada lado para ir, bueno, no hay ningún problema aquí dañar esa primera parte. Si uno quiere recuperar también esta primera parte, puede ir colocando en este espacio vacío a ciertas paracaídas para hacer la recuperación, ¿sí? Pero si uno ya quiere eliminarlo, pues simplemente activar aquí un sistema de ignición, pum, aquí, y desprender en la primera etapa y seguir consumiendo aquí. Un anillo protegido aquí, de igual manera, para mantener la parte del control del computador a bordo o las cargas. Entonces, de esa manera es la que se realiza este reentendido de la primera etapa. Actuador después de la finalización. Un espacio actuador por aquí, nuevamente, para reencender la segunda etapa, pero, pero esta tiene que ser ya más o menos calculado, ¿no? Uno ya tiene que tener. Entonces, puede haber de repente aquí, uno puede colocar, por ejemplo, eh, a ver, algún sensor de repente de temperatura, ¿sí? De temperatura o sensores de presión para poder hacer la activación. O simplemente ya hacer en el banco de pruebas, hacer un cálculo en el computador a bordo en cuánto tiempo más o menos se consume tu combustible, ¿sí? ¿Okay? Entonces yo puedo calcular en cuánto tiempo se consume mi combustible, programar el control a bordo y a tener un reencendido en el tiempo posible que que va a culminar el, el quemado del combustible, ¿sí? Entonces esas son las estrategias. Primero, banco de pruebas. Banco de pruebas, encendidos, culminación, luego Rex, ¿sí? De esa manera. Profesor, una consulta, buenas noches. Sí, Entiendo que esos espacios, los que son esos cilindros rosados, ¿son los combustibles o me estoy confundiendo? No, ¿qué parte, disculpa? sí, sí, están aquí los combustibles. ¿Ese y cuál más sería? Ah, Aquí, aquí en la parte interior de la... ok, entonces son de dos etapas. Y Ujú. ahí como que no, recién me estoy familiarizando. Estos de Eh, acá son anillos, anillos de protección. y esa ignición, como usted dice, ¿sería con un sensor o cómo lo está estableciendo usted? Claro, uno puede usar sensor de presión de repente o sensor de temperatura. De repente aquí, al alcanzar la parte final, vas a tener una temperatura mayor, ¿sí? Entonces el sensor puede enviar de un lapso de tiempo
disminuye esa temperatura y reencender la siguiente. Podría ser una de las posibilidades, pero que demoraría tiempo, ¿no? Porque un poco enfriarse aquí va a demorar un tiempo. Entonces, la otra opción es hacer primero banco de pruebas, hacer ya un estimado del tiempo de culminación del quemado del combustible en el banco de pruebas y colocar en el hardware, ¿sí? Ese determinado tiempo de finalización. Entonces, ya estimando un aproximado de tiempo, en el hardware pues decimos de que, finalizó la primera etapa, entonces inicio la segunda etapa. Es condicional. Ponemos simplemente una condicional. Primera etapa, finalizó, sí, pues tengo if tal, encende, luego de lo contrario, finaliza, vuelvo a encender el segundo. Y podemos usar de esa forma, pero estimando con los tiempos, sí. Ajá, pero para que desenganche, entiendo que esa etapa con la segunda etapa se va a unificar por no sé, por alguna pieza, supongo, un componente que los une, ¿no? Justamente este es el vacío. Entonces, en este vacío, claro, se va a unificar por una pieza donde uno puede usar sistemas de resorte o el propio encendido que va a originar un empuje, va a tener que desprender la primera etapa. Bueno, de hecho, estuve analizando que he visto algunos, utilizan un tipo mecanizado, como una especie de rosca, mecanizado, y bueno, es un Claro, tema puede ser. electrónico para poder activar tanto lo que es un tema de, ay Dios, para recuperación, y el sistema de recuperación, y acá entiendo que también podría ser para el desprendimiento de la primera etapa, ¿no? Y da inicio a la segunda etapa del combustible. Ujú, claro. Claro, uno puede hacer el sistema de recuperación aquí, como comenté. En este espacio uno puede proteger al sistema de recuperación. Entonces, de repente desengancho esta parte, iniciando la segunda etapa, y aquí dejo salir las paracaídas para recuperar esto, ¿no? Sí, más se puede hacer. ¿Y Para, eso usted ya lo tiene definido o solo está haciendo una simulación en el software? nosotros por ahora todavía de simulación y estamos en proceso todavía de pruebas, pero Ah, desarrollando como eh, estamos en proceso de desarrollo por nosotros. ok, Sí. dice, pues, solo Ujú. estoy mi duda. Ok, listo. Garrido, a ver, ¿alguna consulta aquí? ¿Una consulta más? Claro, ese porcentaje de sólido de composición se puede usar de esa forma, ¿sí? Eh, pero puede variar de acuerdo a la cantidad, ¿sí? Hay que ver qué cantidad uno va usando y de repente, por ejemplo, si usas una mayor cantidad de combustible o vas a trabajar una cantidad de masa. Entonces, hay que hacer unas pruebas si ese porcentaje va a ser eficiente o se tiene que aumentar el porcentaje de repente oxidante en caso de nitratos, aumentar o, o mantener ese porcentaje, ¿sí? Lo cual, estos porcentajes son los normales, ¿sí? Que uno puede usar. Pólvora, contiene pólvora con nitrato. Pólvora, eh, pólvora solo se usa para temas de explosión. Si vas a usar pólvora, puede existir tema de explosión. Recomendable es usar oxidantes y retardantes en este caso. Ok, ¿alguna consulta más? O finalizamos. Bien,
Entonces, con, con sus consultas y esas recomendaciones, uno puede ir trabajando y no hay ningún problema de que en algún momento puedan ir mostrando también lo que de repente ustedes inician a trabajar y trabajar en la mano. Sí, lo que interesa aquí es que, aparte de que uno lleva el curso y puede aprender ciertas metodologías y estrategias, también cuando inicia a trabajar, podemos trabajar en conjunto también, ¿sí? Nosotros somos una empresa que, que estamos en desarrollo, desarrollando este tipo de tecnología sanitaria, pero también, si están desarrollando otras partes, sería interesante trabajar en la misma, ¿sí? Ah, Leonel. No, no, ninguna consulta, se me activó Ah, el ok. micrófono. Disculpe. Ok, entonces finalizamos con esta clase y nos vemos en la siguiente clase con los otros temas que quedan pendientes, ¿sí? Nos vemos. Eso, Eh, programación, disculpe, es el día sí, sábado, ¿no? sí, hoy me parece que mañana, viernes también tenemos, si es que no tenemos el viernes, el día sábado, también tenemos parte de programación. ¿Viernes o el sábado? El Ah, sábado es netamente programación, ¿sí? ok, listo. Ya el grupo nos comenta, gracias. Ok, ya Ricardo, bien.